¿Es esta la fecha del final de una gran civilización? La fecha 10.450 DC no significa nada para los historiadores, ya que es prehistórica, más o menos la época en que aparecieron los primeros agricultores en el Oriente Medio. Pero hay una fecha en la mitología, una sola, que se le acerca de manera razonable. Según el Timeo de Platón, cuando el estadista griego Solón visitó Egipto hacia el año 600 DC, los sacerdotes egipcios le contaron la historia de la destrucción de la Atlántida, acaecida unos 9000 años antes, y de cómo se había hundido debajo de las olas. Egipto y la Esfinge ya era antigua en tiempos de Kefren. El cuerpo y el recinto de la Esfinge habían sido erosionados por el agua, en vez de por la arena impulsada por el viento. Ello implica una época en que la Esfinge estaba en un entorno húmedo, más 10.000 años. Al examinar el gran sarcófago de granito rojo que se encontró en la cámara del rey de la Gran Pirámide, planteaba una serie de problemas técnicos que aparentemente eran irresolubles. Lo habían tallado con una precisión increíble. Pero, ¿con qué herramientas? Egipto. La inexistencia de restos de pescado en este periodo hace suponer que el hombre había aprendido a alimentarse de la agricultura. Luego, según parece, una serie de desastres naturales, entre los que hubo tremendas inundaciones en el Valle del Nilo, pusieron fin a la revolución agrícola, hacia 10.500 DC. Esta es la fecha en que se supone tuvo lugar la destrucción de la Atlántida y en que los supervivientes llegaron a Egipto y construyeron la versión más antigua de la Esfinge. Pirámides de Gizeh y Cinturón de Orión. Baubal se hallaba acampado en el desierto de Arabia Saudita durante una expedición. Se despertó y alzó los ojos hacia la Vía Láctea. De hecho, agregó su amigo astrónomo, las 3 estrellas del Cinturón de Orión no están alineadas de manera perfecta, la más pequeña está ligeramente desviada hacia el este. Era una respuesta a su pregunta sobre por qué la pirámide de Menkaura era más pequeña que las otras 2 y estaba desviada hacia el este. Las pirámides tenían que representar las estrellas del Cinturón de Orión. Y la Vía Láctea era el río Nilo. Baubal observó que la única vez que la pauta de las pirámides en el suelo es un reflejo perfecto de las estrellas del Cinturón de Orión en lugar de estar inclinada hacia un lado fue en 10.450 DC. Este es también su punto más bajo en el cielo. Después de esto, empezó a subir otra vez de nuevo, y alcanzará su punto más elevado hacia el año 2550 DC. En el año 10.450 DC fue como si el cielo fuese un enorme espejo en el cual el curso del Nilo se reflejaba, como la Vía Láctea, y las pirámides de Gizeh, como el Cinturón de Orión. La curiosa coincidencia de la fecha, 10.400 DC, plantea una pregunta importante, porque los constructores de las pirámides de Gizeh las dispusieron de manera que reflejasen la posición del Cinturón de Orión en el 10.450 DC. El diluvio universal. Hace unos 16.000 años las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco el hielo comenzó a derretirse, el agua comenzó a fluir en grandes cantidades, vertiéndose a los océanos, e incrementando el nivel de los mismos. El calentamiento se prolongó hasta hace unos 12.000 años, cuando el clima se estabilizó en el mundo, la cara de la Tierra había cambiado, el nivel del mar se incrementó en 120 metros, el mar cubrió grandes áreas de las zonas costeras y la geografía de los continentes se reconstruyeron tal y como los conocemos hoy en día. Corriente del Golfo y Atlántida. Cuando las cordilleras que formaban la Atlántida se prolongaban desde América hasta Europa y África, impedían el flujo de las aguas tropicales del océano hacia el norte y no existía la corriente del Golfo. La tierra encerraba el océano, que bañaba las playas del norte de Europa y era intensamente frío. El resultado fue el período de las glaciaciones. Cuando la barrera de la Atlántida se hundió lo suficientemente como para permitir la expansión natural de las aguas calientes de los trópicos hacia el norte, el hielo y la nieve que cubrían Europa desaparecieron gradualmente, la corriente del Golfo fluyó alrededor de la isla continente y aún conserva el movimiento circular que adquirió originalmente debido a la presencia de la Atlántida. Más coloquialmente, cuando se habla de los últimos millones de años, se utiliza glaciación para referirse a periodos más fríos con extensos casquetes glaciales en Norteamérica y Eurasia,
Según esta definición, la glaciación más reciente acabó hace 10.000 años. Mapas de Piri Reis 1470-1554, ejerció la navegación al servicio del sultán Selim y su gran pasión fue la cartografía, llegando a publicar un libro donde recogía más de 210 mapas de todos los mares del mundo, el Kitab-i Bariyeh, una gran recopilación de antiguos mapas copiados por él y obtenidos de sus saqueos marítimos o comprados a comerciantes en los muchos puertos donde desembarcó. Entre estos mapas destacaron uno hecho en 1513 y otro en el 1528, donde se podían apreciar todo el océano Atlántico y sus costas americanas, africanas, europeas, árticas y antárticas. Toda su colección de mapas fue regalada al sultán, perdiéndose desde ese momento la pista a esta colección única. En 1960 el teniente coronel de los Harold Z. Olmeyer, especialista en cartografía, estudió estos mapas, y admitió en sus conclusiones que la costa antártica que aparece en el mapa de 1513 tuvo que ser forzosamente cartografiada antes de que hubiera sido cubierta por la capa de hielo que presenta en la actualidad, es decir, dentro de un periodo que se sitúa hace 8.000 o 10.000 años, mucho antes del conocimiento de nuestra historia escrita Tiahuanaco. Si debemos el estudio de Tiahuanaco a alguna persona, es sin duda Artur Poznański. Este arqueólogo ha dedicado gran parte de su vida al estudio de esta ciudad, y la pregunta que él se hizo y que nos hacemos nosotros es: ¿cuándo fue construida Tiahuanaco? Basándonos en los cálculos matemáticos astronómicos del profesor Artur Poznański, de la Universidad de La Paz, y el profesor Rolf Muller, llegamos a unas fechas que sí podrían explicar mejor los cambios producidos en la región. Estos investigadores sitúan la fase principal de la construcción de Tiahuanaco en el año 15.000 a.C. Tras la construcción de esta ciudad sobrevinieron una serie de cambios geológicos, con fechas marcadas en torno al 11.000 a.C. que comenzaron a separar cada vez más la ciudad de la costa del lago. Artur Poznański, en Tiahuanaco, la cuna del hombre americano, cree que la última civilización de Tiahuanaco apareció unos 14.000 años antes de C y que en algún lejano momento se produjo un fenómeno geológico de proporciones dantescas que fraccionó la cordillera de los Andes. Posteriormente se produjo una elevación de la región del lago Titicaca hace unos 10.000 años tras un hundimiento de amplias regiones de tierra, Atlántida. Teotihuacán, si es verdad, y si la tradición según la cual Viracocha fundó la ciudad sagrada de Teotihuacán se basa en la realidad, entonces Teotihuacán fue también como mínimo proyectada, al mismo tiempo que las pirámides de Gizeh, y el conocimiento que se encarna en su trazado geométrico fue traído de una civilización que se hallaba en trance de destrucción. Otro estudioso, Stansbury Agar, también ha sugerido que Teotihuacán es un mapa del cielo, y que la finalidad de la calle de los muertos es desempeñar el papel de la Vía Láctea, como lo desempeña el Nilo, según Robert Bauval, en relación con las estrellas de Orión de las pirámides de Gizeh. Graham Hancock conjetura que en un principio la Vía de los Muertos estaba llena de agua, con lo cual se parecería aún más al Nilo. Inversión de los polos magnéticos de la Tierra. Para los científicos de nuestro tiempo, la historia geológica de la Tierra es un libro abierto. Allí está escrito que en 4.5 millones de años la Tierra ha pasado por lo menos 14 veces por inversiones de sus polos magnéticos. Para llegar a estas conclusiones, los científicos investigan las capas geológicas donde existen sedimentos correspondientes a las distintas edades del planeta. Lo que antes fue lava, contiene todavía minerales que conservan su alineación magnética original, que puede medirse con la tecnología del radiocarbono. Graham Hancock cita Nature en el sentido de que la última inversión de los polos magnéticos de la Tierra ocurrió hace unos 12.400 años, dicho de otro modo, hacia el 10.400 a.C.